Esta explicación vale porque si nosotros nos fuéramos a la antigüedad, a la búsqueda de definiciones económicas, seguramente no las encontraríamos. Vamos a buscar a alguien que defina qué es el intercambio, qué es la distribución, qué es el precio. Son cosas absolutamente ajenas a las sociedades primitivas. Las sociedades primitivas manejaban el intercambio y manejaban quizá de modo intuitivo, probablemente, un mecanismo a través del cual fueron estableciendo un valor o un elemento de valor que permitía mensurar distintos tipos de productos. Por ejemplo, el oro, por ejemplo, la sal, las piedras preciosas. Cuando el hombre empezó a descubrir que había cierto tipo de productos escasos que todos deseaban tener y que todos estaban dispuestos a aceptar y a intercambiar algún producto por este valor, por este producto escaso, este se convirtió en lo que después, con más amplitud, vamos a llamar la moneda. En definitiva, este va a ser el medio a través del cual una cierta cantidad de este elemento va a ser intercambiable por una cierta cantidad de verdura, o por una cierta cantidad de pescado, o por una cierta cantidad de madera, o cualquier otro ejemplo que podamos dar. Por supuesto, inicial e históricamente no ha sido tan sencillo y tan directo establecer un sistema de valores y establecer una moneda única. Cada pueblo, cada región, cada situación podía seguramente actuar en función de sus propias necesidades y de su propia capacidad productiva. Al mismo tiempo, mientras por un lado tenemos este esquema de intercambio, por otro lado tenemos un sistema de organización social. Los primeros pueblos se organizaron a través de sistemas de uniones de familias o de grupos de familias, tribus, gens, fratrias. Y esas familias estaban encabezadas siempre por uno o más personajes que a lo mejor por la edad, a lo mejor por su valor y heroísmo, adquirían la posibilidad de tener una cierta potestad para ordenar sobre el resto. Y el resto comenzó a estar dispuesto a vivir bajo la modalidad que sus dirigentes establecían. Sus dirigentes no obtenían el poder ni de una elección democrática, ni de una decisión popular. Probablemente lo obtenían de la fuerza y probablemente invocaban para ejercer ese poder una fuerza superior. Cualquiera fuera el Dios de los pueblos, cada pueblo organizaba y estructuraba su sistema religioso. Ese sistema religioso permitía a quienes manejaran la estructura social investirse de un poder que venía de arriba y que por lo tanto no era cuestionable. Como venía de arriba y no era cuestionable, las cosas que en el mundo terrenal los seres humanos hacían debían estar de acuerdo con el sistema de organización que se proponía a través del sistema social organizado. Quizá uno de los ejemplos más importantes que nosotros podamos analizar sea la Biblia. Y le menciono particularmente la Biblia porque probablemente es un libro que muchos de ustedes han leído y que muchos de ustedes se han prometido leer y no han leído, pero que en algún momento lo han escuchado y por lo menos algunos párrafos o algunas porciones del texto han tenido oportunidad de conocer. Pero lo que nos interesa fundamentalmente de allí es, ¿había algo relacionado con la economía en el mundo antiguo, en el mundo primitivo? Presumiblemente no.
Si nosotros lo que vamos a buscar es definiciones económicas, no las había. Pero sí había descripciones muy claras sobre situaciones sociales que ponen en evidencia una cuestión esencialmente jurídica y económica. Y desde allí que lo jurídico y lo económico marchan de la mano, a veces con mayor grado de conexidad y a veces con algún grado de divergencia, pero lo cierto es que marchan de la mano. Si nosotros leemos la Biblia, el libro de Job, los Números, el Levítico, en cualquiera de ellos, por ejemplo, vamos a encontrar el derecho de propiedad. ¿Ese es el catolicismo? ¿Ah? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en los dos. Vamos a encontrar el derecho de propiedad, que es el que decía que las familias que correspondían a las tribus originarias, que por razones de conquista habían obtenido un determinado territorio, aun cuando la tierra en su conjunto era comunal, esas familias se veían favorecidas por una entrega a perpetuidad vitalicia de una porción de tierra y en consecuencia obraban como propietarios de la tierra. Cuando uno obra como propietario de una porción de tierra o como propietario de un bosque, uno planta lo que quiere plantar y uno probablemente explota madera en el bosque de acuerdo a la voluntad que tenga para subvenir a sus necesidades. Y obviamente aquellos que son cuidadosos conservan esa riqueza y tratan incluso de acrecentarla, no de malograrla. Mientras que puede haber otros que no lo hagan de la misma manera. También vamos a encontrar el derecho de propiedad sobre los animales. Ustedes recordarán, por ejemplo, las dotes respecto de los casamientos que debía entregar el padre de la novia para que una nueva pareja tenga una cierta cantidad de animales, una cierta cantidad de tierra y probablemente una cierta cantidad de oro, de acuerdo a dónde estaban dispuestos a establecerse. Es decir, son hechos netamente económicos. No solamente económicos jurídicos, también vamos a encontrar fundamentalmente en la antigüedad hechos de carácter político, económico. ¿Cuáles son los hechos de carácter político económico? Cuando dos pueblos guerrean, uno de ellos vence y el vencido se transforma en tributario del vencedor. Las tierras del vencido pasan a ser propiedad del pueblo vencedor, los animales del vencido y a veces hasta las mujeres del vencido pasan a ser propiedad del vencedor. ¿Y el vencedor qué hace con esas tierras, con esos animales y con esas mujeres? Las distribuye entre las familias más tradicionales, aristocráticas o las familias que encabezan grupos de familias, grupos sociales que están integrando el pueblo vencedor. Y le otorga una cierta cantidad de tierra para que la use. Aun cuando la tierra mantenga de alguna manera un concepto de tipo comunal. ¿Qué quiere decir un concepto de tipo comunal? Que seguramente un miembro de un pueblo antiguo, asirio, egipcio, hebreo, el que fuera, no podía venderle la tierra a cualquiera. Era propietario eternamente de la porción que se le había otorgado, pero no estaba facultado para transferírsela a un extranjero. Sí estaban probablemente habilitados para transferirse entre ellos la tierra, la riqueza, o para formar nuevas familias, desdoblando sus dominios, dividiendo sus dominios. Y ahí cuando tenemos este hecho político-económico de distribución de tierras y de pueblos, tenemos un esquema que es casi esencial en todo el sistema productivo de la antigüedad, que es el tema de la esclavitud. La esclavitud tiene un concepto, es un concepto
tremendamente social, netamente social, ¿no es cierto? El esclavo no tiene libertad, no tiene derechos, está sujeto al poder, a la decisión del amo, está obligado a trabajar, pero también tiene un sentido y un contenido eminentemente económico. Es un modo de producción. Si yo tengo que ir a trabajar, agacharme y arar la tierra y obtener el fruto de la tierra para poder sobrevivir, es una cosa. Y si yo tengo la posibilidad de tener 3 esclavos que lo hagan por mí, y bueno, es bastante más fácil, digamos, ¿no es cierto? Más cómodo, por lo menos seguro. Aparte se los podía comercializar. Se los podía comercializar, eran una moneda de cambio. Bueno, el esclavo era ya porque el esclavo era un objeto. Así como hoy usted compraría un tractor o compraría un arado, en la época antigua compraban 50 esclavos y lo ponían a trabajar. Y en consecuencia era un método productivo. Ese método productivo le da un contenido eminentemente económico. Para que ese contenido social y económico subsistan, se mantengan y tengan un orden específico, es necesario la existencia de un orden jurídico, de una norma jurídica que establezca el derecho a tener esclavos. Si no hay una norma jurídica que lo establezca, no hay la posibilidad de la esclavitud. Entonces ustedes ven el vínculo entre lo social, lo económico y lo jurídico de una manera absoluta. Fíjense que curiosamente, y a pesar de que esto no está en el programa, pero de todas formas lo digo y vamos a tratar incluso de que en su momento lo vean con mayor amplitud, la mayoría de los pueblos de la antigüedad estaban basados en este sistema: obtener territorio, dentro del territorio un grupo o un sector social que era el predominante, y ese grupo o sector social tratar de subyugar a otros grupos a los cuales podía hacerlos rendir o por lo menos obtener mayores tierras, mayores conquistas a través del sistema bélico, a través de la guerra. Hay algunos pueblos que no se dedicaron estrictamente a esto. Por ejemplo, el caso de los fenicios. Los fenicios se dedicaron netamente al comercio, fundaban ciudades, fundaban factorías, buscaban algún lugar donde se produjera mucha madera y en consecuencia la obtenían barata y la cargaban en una nave, iban y la vendían en otra parte. Entonces no necesitaban autoridades, o por lo menos no un gran elemento jurídico, necesitaban simplemente la posibilidad de tener un enorme conocimiento, y evidentemente lo tenían, de todo el Mediterráneo, de todo el mar, y poder ser los intercambiadores de productos entre todas las ciudades que requerían algunos productos y que podían vender algún excedente. Este era el mecanismo con el que los fenicios. Y fíjense ustedes que si se van a poner a estudiar historia, van a encontrar las instituciones del derecho romano, del derecho griego, van a encontrar las antiguas instituciones de los germanos, pero no van a encontrar instituciones importantes de los fenicios. Ellos se dedicaban al comercio. Justamente uno de los problemas más graves, ahora vamos a ver el tema de la Grecia antigua, uno de los problemas más graves era qué tratamiento le daban los griegos a aquellos hombres que no eran ni ciudadanos ni esclavos. No tenían ninguna participación, lo único que intentaban era intercambiar un excedente por otro excedente y con eso les bastaba. No querían hacer guerras para eso, no necesitaban de la conquista, no necesitaban capturar esclavos en un lado, salvo que sean un objeto de comercio para capturarlos y venderlos. Es decir, no tenían un régimen jurídico de carácter netamente estatal, estamental. Cuando analicen ustedes el sistema de los griegos, van a ver que ya desde la Grecia antigua el sistema estaba organizado como una pirámide.